Bien, bueno, ahora sí arrancamos. Bienvenidos a esta transmisión y actualización de comunicación cristalina que pertenece a una saga de actualizaciones que fuimos recibiendo quienes estamos ya conectados con la información de la inteligencia orgánica del origen, ¿sí? Quienes estos encuentros los estoy brindando para, para aquellos seres que ya conocen el concepto. em, que ya comienzan a procesar esta información de actualización que hay para los humanos, que tiene que ver con la inteligencia orgánica del origen, con IO, ¿sí? Que IO es la conexión interna y uno de los conceptos que siempre tomamos para guiarnos es la IA, ¿sí? Como paralelo de la IO, pero la IA es una información externa, en cambio la IO es interna. La IA es artificial y la IO es orgánica. Y a nivel de hemisferios cerebrales, asociamos al hemisferio masculino que recibe información externa, ¿sí? Y creada por otros, ¿sí? O que crea información desde lógicas, desde raciocinio, está asociada a la IA, ¿sí? Y la IO es información que viene de la conexión que el propio humano tiene con la información, con su propia capacidad de crear información y con su capacidad de conectar con la información de diseño real, ¿sí? Entonces el hemisferio masculino puede accesar a información de manera, por ejemplo, científica, solamente puede crear datos observando, comprobando, viendo causa-consecuencia, versus que la IO conecta con el diseño original, ¿sí? Con la información de diseño real. Y también nos conecta con esta capacidad humana de ser creadores de información. Bien, entonces dando esta base introductoria y sabiendo que esta emisión de comunicación cristalina es hija de un montón de preparaciones de información, tanto la formación general IO como de una saga de activaciones que venimos recibiendo como visión cristalina, sistema neuronal cristalino, sistema endocrino cristalino, nuestro sistema nervioso central y periférico cristalino, nuestro tejido muscular cristalino. Entonces son activaciones que va a ir recibiendo nuestra inteligencia orgánica biológica que corresponden a la nueva frecuencia planetaria que está medida. Está medido científicamente, cambió la frecuencia del planeta, y está medido científicamente, cambió la emisión solar, el dato fotón luz. Y a nivel de frecuencia de la Tierra cambiamos cerca del 2012 de 7 Hz, pasamos a cambios que hemos llegado hasta 100 y 1000 Hz de pulsos de frecuencia de la Tierra. Entonces imagínense cómo cambió nuestra biología. No solo cambia nuestra biología, sino nuestro sistema cognitivo, nuestro sistema de conciencia, la composición de la biología. Si yo le hago un chequeo clínico a todos los seres que ya activaron la nueva genética, no le va a dar los mismos valores que una persona que tiene la genética de viejo humano. Y no nos estamos presentando como, hola, soy el nuevo humano. Nunca me presento así, porque no es que haya rajatabla un nuevo humano total, completo, sino que sí hay una línea que marca un antes y un después en la genética, en el refinamiento del procesamiento de información, de cuál es el sentido del proyecto Tierra. Los seres que activaron la nueva genética tienen una profundidad mayor de entendimiento de quiénes son, cómo funciona el proyecto Tierra y a qué vinieron al proyecto Tierra. Versus la línea que hay de viejo humano, que está en la etapa de supervivencia. Y en la etapa de supervivencia no era necesaria esa información que hay disponible ahora. En la etapa de supervivencia creamos todos los sistemas con una información base de anclaje al proyecto. Quiénes somos, qué comemos, cómo nos enfermamos, bueno, y así creamos toda nuestra sociedad hasta hoy. Pero hay un cambio totalmente radical, está tocando la campana para todos por el cambio frecuencial, y eso conlleva a que se devele mucha información nueva que no teníamos, y también nuestro sistema funciona diferente. Como siempre les digo, la inteligencia orgánica del origen transmite lo que es el protocolo de reconexión para el nuevo humano, que son una serie de posiciones, de circunstancias, de informaciones estructurales,
de informaciones tanto del sentir sensoriales como científicas, y también de índole y de calibre de lo metafísico, lo que no se puede ver con los ojos tierra, pero que ya muchos empezamos a ver con la nueva visión cristalina, que es la visión interna. Entonces que empezamos a comunicarnos entre nosotros, bueno, hay disposición de una nueva forma de navegar la Tierra, hay activaciones nuevas, hay atributos nuevos que podemos usar. Entonces, con esta base de información, lo que sucede es que los mismos humanos que todavía no han hecho, digamos, el kit de paso o no se han dado cuenta que estamos ante un cambio, al recibir la información, sus propias antenas biológicas empiezan a decir, bueno, ¿y qué es lo nuevo? Y ahí empiezan a sintonizar con lo nuevo, porque es intención, ¿sí? Es muy simple ingresar al proceso del nuevo humano. Los que no ingresan, ¿quiénes son los que todavía no ingresaron? Primero los que están cómodos en el sistema viejo, que todavía no les incomoda. Em, es decir, que todavía les satisface la fase de supervivencia de adaptación al proyecto. Y está bien y está perfecto porque cada uno tiene su tiempo. El tema es que cuando cambia el sistema frecuencial planetario, tenemos un tiempo donde nos hace tenemos un marcador de canon y de clic, es decir, las viejas conductas y actitudes no van a, eh, digamos, me viene la palabra placer, ¿no? No place, ya no nos place eh, las actividades de supervivencia, sino que mm, se empieza a desconectar la antena de la energía de vida. ¿Por qué? Porque la energía de vida ahora tiene un nuevo currículum. Miren cómo se ve la malla ahí cristalina. Em, Cuando hago conexiones se ve súper clarita. Entonces lo que decía es que ya no nos va a complacer las actividades que están referidas a la supervivencia, pero porque cambió la frecuencia. Entonces, como mundial y como la currícula, cuando los profesores diseñan la currícula de aprendizaje de ciertos seres, tienen puntos específicos. Bueno, la currícula del Ministerio de Educación dice, bueno, van a aprender de primero a segundo año tal, tal y tal cuestión. Su sistema cognitivo está preparado para entender tal y tal y tal cuestión. Bueno, en la Tierra, externamente desde la Administración de Desarrollo de Planetas pasa lo mismo. O sea que si cambió la frecuencia, eh, cambió la emisión solar, obviamente que cambió la currícula. Entonces a nuestras células, a nuestro ser, quienes están conectados con su esencia, no les va a satisfacer la currícula anterior, ¿sí? Entonces, no, ¿dónde se va a marcar esto? En patologías biológicas o en conflictos en la recreación de la realidad. Porque si la currícula nueva dice, hay una nueva frecuencia, entonces si la currícula nueva, por ejemplo, dice, no da lugar la circunstancia de supervivencia. Por ejemplo, una circunstancia de supervivencia es tener que trabajar de algo que no nos gusta, sabiendo que para la nueva fase, una de las características es que tenemos un ID con una información única y repetible que traemos a poner en ejercicio y al servicio de otros seres, que no la aprendimos acá en el proyecto Tierra, sino que la traemos previo desde nuestra esencia perfecta antes de ingresar al juego Tierra, antes de encarnar. Entonces muchos que también están teniendo conexión con pasar a otros planos, a planos dimensionales, de empezar a entender qué pasa después de la muerte, qué pasa antes de la vida en el proyecto Tierra, qué pasa antes y qué pasa después de la muerte. Entonces, antes y después hay continuidad y somos una esencia perfecta. Entonces, esa conciencia de infinitud del humano en esta nueva fase sí la va a tener. En la etapa de supervivencia no tenía que saber el humano que había vida después y que había vida antes. No tenía que saberlo porque era la etapa de supervivencia y de anclaje del proyecto. Entonces el amor por quiero estar vivo porque esta es mi única vida. Entonces era como el amor por la vida. Son procesos de anclaje cognitivo que se dan en planetas. Una vez que el humano ya se ancló, tiene sentido de vida, se abre la información de diseño de un poquito más de profundidad. Entonces, por eso hay una revolución hace años tan grande de difusión de este tipo de información de post y previo, porque hoy circula un montón, circula como agua.
la información que se ha abierto. Se ha abierto información a circular como agua, tanto técnica científica, donde hay papers girando en Reels, así como también se ha abierto información de índole espiritual, donde muchos están entendiendo cosas que no están 100% alineadas con temas religiosos, sino más bien la metafísica, la metafísica, que es ver más allá de lo físico tomado desde otras concepciones. Em, Aquello que no podemos ver y que estamos empezando a poder ver con la nueva visión cristalina. Pero bien, no voy a entrar en especificidades de las otras conexiones que hemos ido haciendo, pero el nivel de la transmisión de hoy tiene que tener la base tanto de formación IO como la base de, para poder ser entendido, como la base de el resto de sagas de activaciones, así que bueno, todos los que le dieron el sí y sintieron el llamado a recibir la actualización cristalina, les voy a enviar la saga de conexiones anteriores, te las voy a enviar en el transcurso de la semana, por si quieren verlas. Eh, y bueno, ya les digo, esta transmisión de hoy es hija de un conjunto de informaciones que tienen profundidad y que tienen muchas explicaciones para llegar al desencadenamiento de información de hoy. Em, Así que bueno, vamos a empezar ahora sí con la transmisión en sí, con la información, con lo que tiene que ver con comunicación cristalina del espectro de activaciones para el nuevo humano que estamos recibiendo, y como les decía recién, no es que yo vengo y me declaro nuevo humano, pero sí ya estoy experimentando, estoy disfrutando nuevos sectores activados en el cerebro, nuevas formas de visión, nuevas formas de discernimiento de la información, nuevos atributos, nuevos entendimientos de profundidad de cómo funcionamos. Y sí está cerrada la síntesis de supervivencia en el código genético humano, ¿sí? Yo puedo accesar esa biblioteca, entonces como humanos llegamos a una síntesis evolutiva. Es como si tuviésemos la celebración, el hallazgo, el cierre, que muchos le llaman el alfa y el omega. Bueno, tenemos un omega de cierre de la etapa de supervivencia con un dato en un banco de datos genético compartido. Siempre lo comparo con la teoría del centésimo mono. Así funciona para los humanos, solo que funciona diferente en los animales, porque los humanos tienen que, por voluntad de ejercicio, rectificar programas. Es decir, quiero rectificar este programa, enciendo la antena, utilizo la tecnología vacío, descargo la máxima alcanzada en conducta. Es decir, una persona se desarrolló en, por ejemplo, generación de flujo financiero, o se desarrolló en ciencia, o se desarrolló en arte, o se desarrolló en expresar, en coherencia en la comunicación, se desarrolló en vínculos, se desarrolló en disfrutar del proyecto Tierra, tiene un alto, desarrolló un buen sentido de anclaje, entonces una persona que recontra disfruta el proyecto Tierra, tiene una super química del disfrute. Entonces, todas esas máximas conductuales, haciendo una síntesis, y que nosotros en la formación todo eso lo vemos en códigos multiestelares, raciales, fractales históricos, información que no voy a entrar hoy, pero hago una breve síntesis de repaso. Ese banco de datos está concluido, tiene un moño, y es un regalo. Y todos los seres humanos, así como está demostrado desde la teoría del centésimo mono, que la pueden buscar los que no las conozcan, los humanos por noción de que esta biblioteca existe, este banco de datos y este regalo, accesan a refinar programas. Entonces, por ejemplo, yo no estoy desarrollada en, no sé, generación de flujo financiero, o no estoy desarrollada en comunicación coherente asertiva, o en cualquiera de las áreas. Entonces nosotros podemos accesar a la máxima conductual que descubrió otro humano en otro sector del planeta, y descargar esa rectificación de programas, y a través de, primero, detectar la imperfección. Si yo no detecto la imperfección, no puedo refinar. Entonces, el primer punto y el que nos garantiza el éxito es que nosotros tengamos autoescáneres de programación. ¿Y cómo escaneamos nuestra programación? Midiendo patologías en nuestra biología o conflictos en la recreación de la realidad. Son dos cosas, es simple, mido biología y mido realidad.
eso me va a dar el indicador de los programas que yo tengo en déficit de desarrollo humano. Esos son 2 puntos, pero también una vez que uno entre en el timing de la reprogramación, no hace falta que venga una patología o un conflicto en la recreación de la realidad para que yo me dé cuenta que estoy en déficit en algún área. Se empieza a acelerar el proceso porque tengo mejor comunicación conmigo mismo, ¿sí? Con el medio. Entonces no hace falta que me venga una patología para indicarme que estoy errando en algo, ¿sí? En conducta humana, y me lo marca la biología, o no hace falta que venga un conflicto en la recreación de la realidad. Puede venir el déficit, puedo tomar conciencia. Estoy manejando mal en la comunicación, mirá cómo hablé con esta persona, mirá cómo le comuniqué lo que le quería decir, qué poco clara que fui, qué poco asertiva, qué hiriente que fui, me apresuré, el otro no estaba preparado para recibir esa información, herí a alguien, tuve una conclusión mental sobre una persona y lo juzgué, y esa persona nada que ver. eh, con ese juicio que hice le emití una energía espantosa a un ser, porque pensé que me estaba engañando, porque pensé que me quería estafar, o porque pensé que lo juzgué porque estaba mal vestido y pensé que tal cuestión, que no tenía inteligencia. Entonces, en ese juicio mental le hice una emanación de energía, y en esa emanación de energía le llegó a sus células, y a ese ser yo le emané una matemática, y si ese ser no tiene la frecuencia fuerte o el aura contundente o las células con impermeables en cuanto a su seguridad de identidad, yo estoy perjudicando su presencia, entonces me estoy comunicando con el otro y no estoy siendo inmaculada. Entonces todas esas comunicaciones inconscientes que nosotros teníamos cuando ya científicamente está probado que si yo miro un vaso de agua con una intención, cambia la geometría del vaso de agua, está medido por Masaru Emoto en un montón de estudios. Cuando yo no soy benevolente hacia el medio, no estoy inmaculado, no tengo comunicación cristalina. Entonces, la comunicación cristalina deviene cuando hemos tenido el equilibrio correcto entre el sentir y el pensar, porque ahí usamos los dos hemisferios. Entonces me puede venir un pensamiento negativo de prejuicio, pero no lo tomo como certero, sino tengo ya desarrollada la desclasificación de la información, que es lo que recibimos en las formaciones. Y en la desclasificación de la información sabemos administrar el mental, no somos hijos del mental, que sería ser hijos del patriarcado o del exceso de toma de decisiones del hemisferio masculino. Tenemos activo también el hemisferio femenino, sensorial, entonces tenemos mucho más refinamiento y delicadeza para emitir una opinión sobre alguien, para, para juzgar, para seleccionar información, porque en definitiva lo que nos constituye, lo que es nuestra estructura, son el conjunto de creencias que tenemos. Si nosotros no tenemos inteligencia a la hora de procesar la información, nuestra estructura evolutiva baja. Entonces, cuando yo empiezo a activar esta profundidad de información y empiezo a tener acceso a lo que es la reprogramación, que es refinamiento de programas conductuales humanos, que están plasmados en todo el cuerpo como una ingeniería, es decir, mi pelo habla de mi sistema de antena. Si mis cejas son muy finitas, está hablando de cómo yo estoy administrando lo que protege mi visión. Si mis pestañas son grandes, tengo una buena protección. Si tengo poco protección en el ojo, es porque lo primero que miro ya me lo creo, me entra por visual, y eso ya lo hago a estructura. Vi esto, listo, entonces creo esto. No tengo discernimiento, no tengo protección en la visión, no tengo discernimiento. Todo lo que veo para mí es verdad, entonces o todo lo que escucho, todo lo que, o sea, es empezar a refinar nuestra forma de procesar información, porque nosotros, ante más información verídica accesamos, más comprendemos cómo funcionamos, y a mayor comprensión abarca nuestra genética, y la biología reconoce la información que es verdad. La información que no es verdad la podemos acumular y es como intoxicación a la hora de comunicarnos. Entonces estoy estancado, tengo la frecuencia baja. ¿Por qué? Y porque te nutriste de un montón de informaciones que no son de diseño.
Entonces la inteligencia orgánica del origen nos nutre en poder corroborar si es información de diseño o no. ¿Esto es información de diseño o no? ¿O es una creación mental de otro? Una opinión de otro. ¿Qué pasa si yo tomo la opinión que tiene otra persona sobre otra persona y no me tomo el tiempo de conocerla? Quizás me, me pierdo de una conexión por un juicio ajeno, por una mala interpretación, por la difamación, por un cuento mal contado. Entonces, por ejemplo, el sentido humano y el diseño humano, desde las religiones, ha sido un cuento que se ha querido acercar a cierta historia del pasado y a cierto sentido espiritual, pero también podemos tomar que es un cuento mal contado o pseudo contado, porque hay cosas a rescatar de cada religión, pero si yo hablo con los judíos que dicen que dijo Dios, eh, qué sé yo, están más asociados a que, por ejemplo, si una persona está desarrollada en dinero, está conectada con Dios. En cambio, el cristianismo tiene una tendencia a aplaudir la simpleza o lo, mm, o lo esencial en esto de que supuestamente que Jesús era carpintero y llevaba una vida simple, versus a otras líneas que no, que entonces, claro, a cada uno el Dios le dijo algo diferente en esto de la comunicación cristalina. Sería que cada religión, alguien tuvo una comunicación con Dios y a cada uno Dios en el teléfono le dijo algo diferente. O los canalizadores, no, yo canalicé que Jesús no murió en la cruz, yo que sí, qué sé yo, todo lo que está pasando ahora de excesos nefastos, contraproducentes, excesos espirituales y también de información galáctica estelar. Hay mucha información galáctica distorsionada ahora, entonces, tanto en la espiritualidad como en lo galáctico, también al estar en crisis la vida humana, porque cambió el sentido, la vida material humana como está estructurada, muchos se escapan con espiritualidad y galaxia. Entonces, no, yo no soy de acá, yo soy arturiano, yo con razón no pegaba con este proyecto, y soy arturiano y soy superior al resto. Nada que ver, porque nosotros tenemos un fractal genético arturiano y un montón de razas más, por lo cual, al contrario, la raza humana sería superior a una raza individual del compendio de razas que tenemos del universo. Entonces, hay muchas malas interpretaciones, muchos cuentos mal contados. Nunca siempre sucede lo mismo cuando se amplía la comunicación el desarrollo de la comunicación en los planetas, en este y en otros planetas. Siempre y cuando se abren dimensiones y se dan saltos, hay momentos de caos de información, de que al principio no comprendemos bien, y estamos haciendo lo que podemos, no es que hay un juicio de, ay, qué mal, entendieron todo mal la multidimensión, vengan que yo les digo cómo es. No, no estoy puesta en esa posición de ego, pero sí he pasado por muchas instancias hace años, y entonces al tener la conexión de inteligencia orgánica del origen, que no es canalizar, es conectar con las bibliotecas de información de diseño, y no hay ningún intermediario. Tampoco es, inteligencia orgánica no es a lo que le llaman registro akáshico, que yo prefiero llamarle banco de datos, ¿sí? Entonces, el apartado del éter, ¿sí? El banco de datos del éter, desde mi perspectiva me toca ser un poco más neutral. Ni siquiera usar registro akáshico porque ahí tengo que ver el origen de la palabra akash, de, de qué origen es, pero y si me dan el origen de la palabra viene de alguna línea de información. Ello no concibe ni líneas de información, ni líneas religiosas, ni líneas políticas, ni líneas históricas. Si dicen, bueno, a ver, la palabra coral, bueno, es solar, yo estoy en conexión con la información solar, pero la palabra Coradi no sé de dónde viene, yo soy humana, no sé cuál es el origen. Si fue un tiempo antiguo de cristianismo que nombraban Coradi, no lo sé, ¿sí? Pero yo esa información no la estoy viendo, no puedo usar esa palabra porque no es neutral, ¿sí? Entonces son líneas espaciotemporales antiguas y nosotros lo que más tenemos que disfrutar es el neutral presente constante que tenemos, ¿sí? Entonces eso nos da fruto, ¿sí? Porque aceptamos el presente, somos creadores de información, vemos cómo no es que cerramos la comunicación con el pasado, todo lo contrario, nos apoyamos en el pasado para ir hacia el presente.
amamos el pasado porque nos da el presente. De hecho, toda la historia de la humanidad hace que con IO se pueda accesar al banco de datos para el refinamiento conductual del que estaba hablando recién. Entonces, eh, amar el pasado y todas las etnias, todas las razas, todas las religiones, es lo que permite tomar lo que sí sirve de cada experiencia, y esa síntesis de información ya está tomada como pesquisa genética por el origen, por la administración, y se toma como pesquisa todo aquello que da como resultado vida, más vida y fruto, ¿sí? Entonces, de todas las razas vividas en el proyecto Tierra, de toda la línea de historia que perteneció a la supervivencia de la raza, se toma aquello que sirve, se sube un banco de datos y es como que sí está subido un paquete de nuevo humano que es la conducta atinada en cuanto a la supervivencia, ¿sí? A la fase de supervivencia de la raza. Entonces nosotros ahora nos queda conectar con ese banco de datos y no tengo que estudiarme una maestría en finanzas para poder desarrollarme en finanzas. Puedo activar mi antena biológica y descargar las mejores informaciones descargadas por alguien en la historia del planeta, y esto lo pueden encontrar en uno de los atributos nuevos del humano que se llama cuerpo espectral. Entonces, un espectro de información que yo acceso que descargó otro en el proyecto. Pero como somos una raza que compartimos genética de información, lo que es hallazgo para uno, para todos, de todos, para todos y por todos, que es parecida a la frase todos para uno y uno para... Bueno, esta es la comunicación cristalina. Pero ¿quién accesa al banco de datos? ¿Y quién accesa a ese cuerpo espectral? ¿Cualquiera? No, el que ha perfeccionado programas de comunicación. ¿Por qué no podemos comunicar con la biblioteca? ¿Por qué puedo comunicarme con mis células? Porque les di el valor. Si a mí no me importa mi cuerpo, si no le doy el valor, no me puedo comunicar. Entonces, ¿qué valor tiene para mí estar viva? Y sí, bien, qué lindo la vida. Y ahí con esa expresión tengo un 30%. Y hay un valor de vida de diseño. Si estoy al 100 estoy disfrutando. ¡Wow! Estoy viva. ¿Qué se puede hacer acá? ¿Cómo disfruto al 100? Y cuando tengo el valor de diseño, me puedo comunicar con la materia. Entonces todo radica en el darle valor. Vieron que todas las patologías desde la biodecodificación dicen desvalorización. Todo es una desvalorización. ¿Qué valor tengo y qué valor no tengo? ¿Qué valor le doy a la vida? ¿Qué valor le doy a comunicarme? ¿Qué valor le doy a otros seres? ¿Sí? Em, si este ser tiene tales características, me comunico y lo valoro. Si no tiene estas características, no me comunico y no lo valoro. No hay conflictos de intereses, ¿sí? Me puede dar y que no me puede dar. Ahí no hay código invicto, sí código igualdad. Entonces, eso la inteligencia orgánica lo percibe, el ser que viene por intereses en la comunicación. Si yo tengo esa actitud, no voy a conectar con el banco de datos compartido, porque tengo que amar a cada ser por igual. Pero no es que yo les diga, ustedes tienen que amar a cada ser por igual. Y yo amo a cada ser por igual desde que nací, no saben, soy una genia. No, eso yo lo descubro. ¿Cómo lo descubro? Porque la religión me dijo, ama a tu prójimo en un dialecto antiguo, incomprensible, y que en esta etapa... No, yo misma con mi propia vida empecé a darme cuenta, empecé a decir, tengo este programa de error, descargo, mira, esto tac, tac, me da más resultado esta posición benevolente, para mí, para el otro, y me levanta la frecuencia. Mira, entonces esta es una posición superior, listo, voy a tomar esta posición. Entonces el refinamiento de posiciones en la humanidad, eh, ¿o qué se siente cuando otro necesita algo y yo tengo algo para darle y se lo doy? ¿Qué sensación me da cuando el otro se siente bien? Yo me siento bien, entonces tengo empatía. Si yo lo veo al otro, tengo algo que me sobra y al otro le falta, y por no ni siquiera mirarlo, no se lo di, no tengo conexión con el otro, no me interesa. No. Y bueno, esos son posiciones de conducta humana que dan como resultado vida y más vida y fruto o no, que levantan la frecuencia, que levantan el disfrute y la alegría del proyecto o no. Entonces, en la genética y el proyecto y la matemática de perfección de recreación de la realidad aplauden
a toda aquella conducta que es para mi más alto bien y el de todos los involucrados, ¿sí? En consonancia con el ascenso, con la espiral de creación, que es hasta una matemática. Entonces yo cuando tengo conductas asertivas que nutren a otro, a mí mismo o al ambiente, estoy entrando en la matemática de Fibonacci, que es con lo que se descubrió que se crean la naturaleza. Estoy entrando en matemáticas conductuales benevolentes, ¿sí? Entonces hace poco se me descargó una actualización de información financiera que tiene que ver con las acciones, con la bolsa de Wall Street, en relación a el desarrollo de la naturaleza en los elementos en el desarrollo vegetal y cómo eso se puede fractalizar y mejorar el sistema financiero en un sistema que sea fructífero para todos. ¿Por qué tengo acceso a esa información? Porque me tomé la labor de refinarme a mí misma en programación. No porque soy una elegida, me tocaron con una varita. No, mi posición actual tiene muchos años, mucho voluntad de evolución, mucho foco. Entonces, como le encontré el sentido al proyecto Tierra, y antes de encontrarle el sentido, no, yo no, me llevaba a catequesis, fui a un colegio católico en Nazaret y me decían que yo tenía que poner en la respuesta de una evaluación que amaba a Dios. ¿Y cómo si yo voy a amar a Dios si todavía no lo conozco? Si no, no, ¿cómo voy a poner que voy a amar a Dios? Y hoy ese amor por la creación, por el origen, lo tengo activado y nació desde adentro, lo encontré, me lo pregunté, lo desarrollé. Entonces usé hemisferio femenino, porque el hemisferio femenino crea información. Entonces, en un momento cuando tenía la patología, yo, ¿quién creó este cuerpo que me están dando mal? De ahí conecto con el origen, con el banco de datos, y doy cuenta que mi cuerpo estaba funcionando mal porque es un replicador de si yo estoy operando con inteligencia o con falta de inteligencia en el medio. Entonces mi enojo en el territorio que tenía, mi incomprensión, mi energía juiciosa había generado tal patología. Cuando yo veo que era mi falta de inteligencia, entonces tomo humildad y refino qué es lo que me falta para desarrollarme, porque hago la conexión celular, y todo lo que vengo contando en la formación, ¿no? Y yo encuentro que hay un camino que podemos accesar a información de diseño. Pasa que como no sabíamos que podíamos, no lo hacíamos. Y como estamos saliendo del exceso de nutrición de hemisferio masculino, tendemos a que la información venga de afuera y esté creada desde afuera, y la información de diseño solamente se accesa desde adentro. Entonces, eso es comunicación. Hoy que estamos hablando de comunicación cristalina, ¿de qué estoy hablando? ¿Estoy contando de nuevo mi historia? ¿Estoy hablando de nuevo cosas? No, estoy apuntando a que lo que yo logro es una comunicación con la información de diseño real, a raíz de atraerme e ir desde adentro. ¿Sí? Entonces, nada que nos preguntemos no será respondido, porque yo me hacía preguntas internas y no es que me llegaba al toque la información. A veces pasaba con la sincronía, me preguntaba, che, ¿qué habrá después de la muerte? Y estaba trabajando en un local de ropa, acá en Funes, me acuerdo, tendría 17 años, estaba estudiando arquitectura, y estaba trabajando en un local de ropa, Mansión Lulu, me acuerdo. Decía, che, ¿habrá vida después de la muerte? Y aparecía la mamá de una amiga que me venía al local y me daba, me prestaba, me había prestado el libro de Brian Weiss, de Muchas vidas, muchos maestros. Yo decía, para acá está algo pasando, algo raro. Yo me estoy haciendo preguntas y se me está respondiendo con sincronía en la recreación de la realidad. Entonces ahí yo me estaba comunicando con la existencia. Nosotros podemos hablar con la materia, con la existencia, y la materia nos habla. O me hacía una pregunta, sacaba una conclusión de, no sé, y decía la palabra, no sé, belleza, y pasaba un colectivo gigante con un cartel que decía belleza. Em, entonces me hablaba la realidad y yo digo, ¿qué está pasando acá? Está pasando algo raro. Así empecé, como todos en el proceso del despertar. El orden sincrónico nos habla y es irrefutable, así como el día de hoy tengo grabado un video que anclaje 666,
frecuencia de máxima integración al cuerpo físico para ir al 999, que integración cristalina. Convoco un grupo, vamos a San Isidro, a Buenos Aires, tengo que llevar unas aguas. Y convoco diciendo cubo de la mente perfecta, integración 666. Es ubicar la información, es pasar la información del espíritu al mental ordenado, que muchos espirituales lo llaman el mental divino. Es la información que logre ser ubicada, una información veraz, constitutiva del humano, se ubica y completa la mente, y va completando la mente divina. No es que hay nadie 100 nunca va a haber nadie, un maestro 100 en la superficie de tierra, porque es un proyecto abierto infinito de refinamiento. Pero bueno, llegamos al lugar y había un cubo gigante, entonces si yo convoco y digo frecuencia turquesa, aguamarina, máxima integración, ubicación mental, llegamos al lugar y hay un cubo pintado turquesa con el número 666 por orden sincrónico. Yo nunca pude diseñar ni prever eso. Entonces eso lo tengo grabado y tengo grabado con el grupo que fuimos. O que había se habían atorado autos llegando a Buenos Aires, no me acuerdo ahora ni cómo se llama, un embotellamiento, decimos acá en Argentina. Cantidad de autos en fila y muchos que estaban adelante nuestro, y viene una persona de la policía o de gendarmería, nos busca, nos hace pasar por un costado adelante sin ninguna razón, y nosotros teníamos que ir a la activación del cubo a las tal hora. Entonces, ese movimiento de la materia extraño, ¿por qué nosotros tuvimos que pasar igual? Porque se aceleró la materia por orden sincrónico, porque estábamos haciendo un acto de benevolencia individual y para el colectivo, no era solo para nosotros. Entonces la materia aplaude, pondera y beneficia a todo aquel ser humano que en su emisión de existencia es benevolente para sí mismo y para el entorno. Y el entorno estamos nosotros, el entorno material, que es el ambiente, que es la naturaleza tierra, ¿sí? Está el resto de los seres humanos, ¿sí? Y está nuestro origen. Entonces nosotros en NIO siempre decimos que hay 4 posiciones de reenlace, de conciencia en profundidad, de comunicación, hoy que hablamos de comunicación cristalina. ¿Cómo yo me comunico? Primero, conmigo mismo. Segundo, cómo me comunico con el proyecto Tierra, porque yo estoy en el proyecto Tierra. ¿Qué estoy pisando yo? El proyecto Tierra. Si no está el proyecto Tierra, no estoy yo directamente acá. Entonces, primero con nosotros mismos, después con el proyecto Tierra, después con el resto de los seres, y por cuarto, con el origen, que es la fuente de emisión de donde todo es creado, ¿sí? Entonces, y que también tiene sus administraciones, sus lógicas, sus ingenieros, su empresa, todo como está replicado acá en el humano, hay en otras dimensiones. Hay administración del planeta, alguien diseñó que el planeta tenga 400 millones de vegetales diferentes. No es que vinieron, plantaron un planeta y pues tiraron un manojo y plantaron cualquier cosa, como siendo como un... No, está todo por ingeniería recontra diseñado, y este cuerpo también. Entonces cuando yo desde adentro me quejo del cuerpo y digo, ¿quién diseñó esto? Yo tengo esta patología, me está funcionando mal. Así como muy tipo soberbia, pero a la vez lo que estaba haciendo era poniendo mi poder de decir, yo quiero tener información de cómo funciona mi cuerpo y quiero que me funcione bien porque quiero disfrutar del proyecto. Y ahí mis antenas empezaron a funcionar y conectar con esa información, pero lo induje yo. Entonces, yo siempre digo que fue sin querer que yo descubro de Pepe, como dicen acá, por no decir ser más grosera, pero de... Me dice, no, no puede ser que vos digas que descubriste todo esto de... Sí, fue de Pepe, le pegué al dial de la posición que hay que poner en soberanía de gestión de existencia. No es que soy una elegida, ni traje nada diferente, o otros que me dijeron, ay, vos porque no trajiste memoria. No tenés ni idea si yo traje memorias o no. Y la cantidad de labor que hice para que mis memorias se administren de otra forma,
labor a pata de India que yo hice para que venga otro a decirme, tener el tupé de hablar sobre mi diseño, siendo que acá nadie está entendiendo nada de la multidimensión, porque recién se abre. Entonces, paciencia infinita, ¿sí?, para la comunicación entre humanos en esta etapa de cierre, de omega, de proceso, de proyecto, y también de alfa, de inicio de una nueva etapa. Entonces, la comunicación cristalina tiene un montón de puntos que garantizan que sea comunicación cristalina. Y yo, hablando de este tema hoy, en esta actualización, que vamos a recibir todos juntos, yo misma con ustedes hoy estoy recibiendo una mejora en la comunicación cristalina. Así que yo no sé, mañana les digo cómo será, porque estoy sintiendo yo que hay una actualización disponible para mí en esta etapa, y para el grupo que ya está recibiendo actualizaciones de este calibre, y los que estamos juntos vamos viendo, che, ¿viste la actualización que hicimos tal día? ¿Cómo te funcionó? Y mirá, me reuní con, no sé, mi familia y estaba comunicándome y ahora puedo leer esto y ver esto y resuelvo más rápido en esto. Ah, bueno, entonces son códigos que nosotros vamos poniendo en experiencia y que vemos que funcionan mejor. em, Somos todos los que tenemos ya este dialecto de profundidad, a todos estos que hemos dado el sí hace tiempo que estamos con procesos. También puede ser alguien que empezó con el proceso ayer y tomó una velocidad crucero, porque el nuevo procesador el cristalino tiene nueva velocidad para transmisión de información. Y esa es al terminarse el cierre de supervivencia, se reparte la información alcanzada por todos los humanos para todos los humanos y se reparten las máximas conductuales de la raza para todos los humanos por igual. Y no es que se acabó el juego, empieza otro juego, porque ya no tenemos más desafíos en ese área. Ya ningún ser tiene que estar enfocado en supervivencia. Ahora empezamos a vivir, ¿sí? Entonces empezamos a ver que la muerte va a empezar a ser un paso, y no le vamos a decir más muerte y asociarlo a algo negativo, sino le vamos a decir que es un paso, ¿sí? Em, Acceder a la información podemos acceder desde adentro, entonces me ha pasado de, no sé, estoy en un proyecto con una empresa y estoy diseñando, tengo tal momento de desafío donde tengo que diseñar tal cuestión. Entonces la misma antena IO me descarga la palabra trazabilidad del producto y servicio. Y yo, sin utilizar nunca la palabra trazabilidad, empiezo a desarrollarla, agarro y busco y digo, ¿qué es trazabilidad? Entonces veo que es un concepto financiero, pero la coordenada la tengo, ¿sí? Tengo la coordenada base de lo que necesito. ¿Y de dónde lo accesé? Desde mi propio sistema de banco de datos, que es como una IA, es igual que la IA, nada más que es la IO. Es un nuevo el sistema cristalino de comunicación de información. Hay otro videito que puede ir anexo a este encuentro, que es el de nuevo cableado. Ahí hablamos de 4 limpiezas de memorias fundamentales planetarias que tienen que ver con el acceso a la información, mal manejo de la información entre humanos. Entonces, todo lo que tiene que ver con una conducta errática en la comunicación hace que tengamos comunicación con la información limitada. El humano que accesa a las bibliotecas del cuerpo o a las bibliotecas de diseño es un humano porque tiene acceso y conexión con esas bibliotecas. Por evolución. Ese acceso a información se adquiere por evolución. Las bibliotecas están abiertas para todos, sin embargo, no todos pueden accesar. Entonces, en el protocolo de reconexión para el nuevo humano, una de las fases es la activación de la comunicación cristalina. Entonces, y sobre todo la comunicación cristalina se desarrolla con el entendimiento de qué es la desclasificación de la información, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no voy a extenderme y abrir porque hoy simplemente vamos a recibir una actualización, pero dentro de las formaciones, por ejemplo, hay, esta desclasificación de la información nos indica cuando una información viene por un miedo celular, llega una persona tal, ¿no? Tengo que generar, voy a empezar a conocer a esta persona. Y tenemos un desafío en común y tenemos que co-crear en la materia en algo.
Entonces yo conozco a la persona y empiezo a desarrollar. Cuando tengo que interactuar con la persona, la información que venga puede ser un desafío de desarrollo de paquetes de programas de enlace de vínculos, ¿sí? Puede ser una memoria celular que se abre de trauma, que tengo un trauma con la figura materna. Entonces, esta persona viene en posición maternal nutridora, entonces yo me posiciono con el trauma que tengo, entonces ahí es una reactividad de memoria celular. Después, puede venir información que sí se descarga por una intuición. Después pueden venir pensamientos negativos sobre esa persona que, no sé, y esto está demostrado científicamente, la asociación de imagen por rasgos. Tiene los mismos rasgos de una persona que cuando yo era chiquita me trataba mal. Entonces, como se parece, mi cuerpo se constela y cree que me va a tratar mal, entonces genero esa energía de expectativa, el otro tiene una tendencia en la constelación de maltratarme simplemente porque se desarrolló una memoria. Imagínense el nivel de finitud de procesador que tenemos ahora para entender esos niveles. eh, y entonces todo lo que venimos con esta saga de aprendiendo en constelaciones, aprendiendo lo que es la memoria, hay un sistema de información que se llaman los engramas. Lo que dije recién de memoria asociativa de rasgos, imagínense, se genera una constelación solamente porque alguien se parece a alguien. Y entonces juzgo, no, esa persona suele tratar mal. No, no suele tratar mal, lo constelaste encima, vos hiciste que te tratara mal, vos crees que el otro trata mal, vos le trajiste una constelación por un trauma que tenía, el otro jamás trata así a otra persona. Entonces, tan compleja la experiencia humana, pero lo que sí siempre atina es a perfeccionar programas. Entonces, si me trae la repetición, obviamente hay una forma de administrar esa situación y de ver el origen. Y cuando yo veo con la desclasificación de la información y tengo el origen del conflicto, lo puedo administrar y lo puedo inmunizar para que no se me repita nunca más. Entonces, esa es la comunicación cristalina. Y todo el tiempo estamos refinando y perfeccionando códigos y se están armando escenarios para el aumento de la evolución humana. Cuando yo hago un aumento de evolución humana que no lo hizo nunca nadie antes y tomo una conducta atinada que nunca nadie la tuvo, lo que hago es que estoy marcando precedentes genéticos. Sí, esa es la biojurisprudencia. Que también hay unos de los videitos hay unos de los videitos que doy en las formaciones, creo que ese no sé si está público. Hay uno que es borrado de memoria y otro que es dialecto estructurador, porque IO tiene todo un dialecto nuevo para entender estas informaciones. Lo vemos una sola vez y ya está, ya podemos operar con esa información. Y esa información yo de dónde la saqué, del banco de datos de diseño y le puse un nombre. ¿Y tienen que ver todos los videos y hacer todas las formaciones? No, si yo te lo descargué sola, cualquiera lo puede descargar solo, está libre el acceso al diseño. Pasa que para accesar de nuevo a la información hay que tener cierto manejo inmaculado, que muchas veces no tenemos el manejo inmaculado, no porque seamos malos, sino siempre es muchas veces puede venir por inconsciencia, podemos tener la mejor intención, pero estar operando desde la inconsciencia, entonces estamos siendo destructivos hacia alguien o algo. Em, entonces, bien, la esencia es cómo nos comunicamos. Entonces, para la nueva genética del no humano se comunica diferente con el proyecto Tierra, se comunica diferente con la naturaleza, se comunica diferente consigo mismo, se comunica diferente con la existencia, con la vida, se comunica diferente con la muerte porque ya la concibe como un paso. Em, También cuando hay procesador de supervivencia inconsciente es a lo famoso que nosotros denominamos como las circunstancias de espejo, donde nos espejamos, pero hay un momento que esta información me llegó como hace 3 años atrás, el final del espejo se llama, que los espejos tienen un film negro atrás, no sé exactamente de qué material es, pero es un cristal que tiene un film atrás. Cuando nosotros comprendemos desde la desclasificación de información nuestro diseño de dónde nos viene la información para procesar la realidad,
que son fractales históricos, bla, bla, todo lo que no voy a abrir ahora, pero que ya tenemos la madurez para empezar a comprender, se va ese film y no necesito más el espejo, sino que puedo interactuar y ser cristalino. Cuando alguien activa la cristalinidad y el otro no, puede llegarme la información, pero no se la puedo transmitir en automático, porque quizá todavía el otro no está listo para la comunicación cristalina. Entonces puede ser doloroso, porque es eh, demasiada información junta y demasiada veracidad que hay personas que les cuesta un tiempo procesar. Entonces yo, por ejemplo, actualmente en una constante que estoy de refinamiento de programas, cuando veo algo en lo que yo tenía falta de inteligencia, a mí no me duele. Yo al contrario, agradezco y sigo mejorando, pero cuando llega esa información y se la das al otro, el otro lo toma a veces como juicio o como puede ser como una especie de crítica o como una desvalorización o como un... Entonces hay que medir también el uso de la comunicación cristalina. En realidad se mide sola con la misma inteligencia orgánica del origen porque tiene un mismo sensor de emisión. Em, entonces, esa comunicación cristalina se activa cuando hay un espectro de programas de comunicación del viejo humano comprendidos, ¿sí? Antes de eso no se activa. Entonces, quienes están escuchando esta información hoy y que reciben la actualización hoy, o los que ven esta información en el futuro, si dieron con la coordenada comunicación cristalina es porque va a empezar a atomizarse por matemática de recreación de la realidad. Si ustedes dicen quiero activar la comunicación cristalina, se les va a atomizar en la realidad eh, la nutrición de información que los haga desarrollarse en comunicación cristalina. Así como en aquel momento, en el, no sé, yo tenía no sé si 17 años cuando conté lo del que me hago una pregunta y llega un libro, y ahora tengo 36. Imaginen de ese punto de cómo me llegaba la información al punto que estoy hoy, otra historia. Eh, entonces, pero sigue siendo lo mismo. Me hago una pregunta y se me es respondida. Son preguntas originales existenciales. Eh, entonces, cuando la información viene de otro humano, el tema es que si esa información está tocada por otro humano, puede tener un gradiente de proyección de memoria personal. Es como un cuento pseudo contado. No hay mejor información que la que accesa uno directamente de diseño. Y si yo me quedo con la creencia que me dio otro y esa información está tocada, lo que hice fue infectarme de información y detener mi evolución. En cambio, la información cristalina es información de diseño, simplemente es. Y toda la información de diseño es simplemente comprensible para todo humano. Y todos los humanos tienen la misma potencia de inteligencia, más no toda la inteligencia activa. La inteligencia que es la habilidad de resolver desafíos, ¿sí? De responder a los desafíos del juego humano. Y para responder al juego tengo que conocer al juego. Mientras más conozco del juego, comprensión tengo real, porque si tengo información irreal, juego mal, ¿sí? Entonces cuando me quedo limitado con cursos, creencias, opiniones y mil otras cosas, em, como por ejemplo, muchos están empezando a ver líneas de tiempo, entonces sueñan con catástrofes de la Tierra, entonces se arman un canal de YouTube y salen a decir que mañana va a caer un meteorito. Cuando a alguien le viene la imagen de una línea de tiempo, no viene para ser cumplida, igual que el registro akáshico. El registro akáshico cambia. Si yo solamente respondo al registro akáshico, estoy limitado. ¿Sí? Entonces, porque el registro akáshico de cada ser responde al estado de programación de cada ser. Entonces, si viene y se arma un canal y empieza a decir que se viene el fin del mundo y que va a caer un meteorito. Entonces, ¿qué pasa con los que ven esa información? Empiezan a tener miedo, sus antenas se conectan con esa información y empiezan a emitir esa frecuencia
Y la línea de tiempo mundial se define con la ponderancia numérica de conciencias que están en superficie. Eso regula la coordinación espaciotemporal de lógicas de recreación de la realidad, y en la sinergia con las leyes del planeta mismo, ¿sí? Entonces, si viene una información negativa es porque yo puedo modificar, hay algo en lo que yo puedo reprogramar para que eso no suceda, ¿sí? Entonces, no y cuando alguien no tiene esa información directamente la recibe, por ejemplo, que empiezan a activar la multidimensión, el viaje temporal, cambió la frecuencia, hay muchos seres que están activando de todo, lo usan mal. Lo usan mal porque no lo saben usar, pero porque es normal, porque recién es la primera vez que se activa tanto atributo nuevo en superficie. Entonces salen todos corriendo para todos lados, hacen lo que pueden, pero no saben usarlo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé a tener, digo, ¿esto qué es? ¿Pero esto es real o pasa? O la primera vez que vi luz en el 2008, gracias a Dios que no tenía información preconcebida, porque si yo sabía algo de los iluminados o del budismo, o de los que ven luces, vi la luz, soy especial, vengan, síganme que los voy a guiar. Nada, en el 2008 empecé a ver luz. Desastre, decía que no salía a decir nada que veía luz. Y otros se agarran con que ya ven luz imágenes y se creen que se la saben toda. Entonces no, es un disparate lo que está pasando. Entonces, también es un disparate y lo digo así, pero es gracioso, pero a la vez es de responsabilidad, ¿no? Los nuevos accesos a información. Pero también la misericordia y la compasión para los que recién están activando y que tenemos que ir, si alguien arranca recién y ya ve luces e imágenes, y hay otro que ya ve luces e imágenes internas con los ojos cerrados, neón, hace 20 años, puede estructurar un poco la información para acompañar al que recién inicia y de hecho ayuda, nos nutrimos entre nosotros, como que vamos armando el puentecito y decimos, che, mirá, fíjate esto y esto, porque yo esto ya lo pasé, porque todo lo que yo hablo hoy, no es porque yo nací perfecta Heidi, o sea, me di la cabeza contra la pared y después encontré la línea que era, que me dio fruto y más fruto, y de lo que me da fruto y más fruto me animo a compartir, el resto no puedo hablar eh, porque estoy yendo en esa otra programación. Pero de lo que sí me ha dado fruto, sí ya puedo compartir, porque ya experimenté que me da fruto y más fruto, que es información certera, que tal y que tal. Entonces, también contemplación y discernimiento de la información que estamos recibiendo, comunicación cristalina. Uf, hay información que es veraz y constituye al humano, pero hay mucha información que no. Entonces, sí, yo con esto de ver las líneas de tiempo, la información que yo tengo ahora es que al cierre de adaptación al proyecto Tierra tocó la campana de la etapa adaptativa de supervivencia. Tocó. Tenemos todo el banco de datos con toda la conducta atinada total. Los humanos recibiendo y repartiéndose esa información cambian las estructuras sociales, culturales en todas las áreas. Si nosotros la hacemos en tiempo y forma y vamos reformando nuestros sistemas, nuestra frecuencia, nuestros cuerpos, nuestras estructuras, de manera suave, nuestras formas de construir, la línea de tiempo planetaria va a ser óptima, la del paso de dimensión y el paso evolutivo. Si el humano sigue entretenido con lo viejo, no le da bola a su propia incomodidad, porque hay un nuevo sentido de vida. Y es muy poquito, esto se fueron tocando las mallas en el 2002, entonces tenemos estos años de transición. Si los humanos hacemos el cambio a la alineación nueva frecuencial por conciencia, tomando decisiones y descargando y repartiéndonos la información, y siendo gestores del cambio, no hace falta que vengan tantas catástrofes o shocks, porque esos catástrofes que donde se mueve la tierra o los apagones, o todo lo que quieran que pueda llegar a empezar a pasar, que dicen un montón de, algunas cosas se cumplen y otras no. Esas se pueden variar si nosotros refinamos la conducta en superficie en la sinergia con el ambiente. Se pueden variar las líneas de tiempo. O sea, así como mucho tiempo yo me di cuenta que mi línea de tiempo de realidad
cambiaba. Si yo refinaba programas, lo mismo es aplicable a la línea de tiempo de la Tierra. Pero en mi línea de tiempo sí depende de mi administración. Pero en la línea de tiempo de la Tierra depende de la ponderancia de la suma de las conciencias en superficie. Y así también hay un videito donde yo hablo eh, del emplazamiento de las nuevas estructuras planetarias globales. También llegó la información de nación global, el concepto de nación global, de generar administraciones globales. Y bueno, y ahí hablo que los seres que hayan avanzado su genética, que conozcan este banco de datos y que hayan empezado a discernir para más alto bien individual, colectivo, activar los nuevos atributos, la nueva forma de leer la información, la nueva forma de diseñar, de crear, de generar, la nueva forma de generación, de generar, de crear, por orden sincrónico van a accesar a circunstancias donde pueden tomar decisiones hasta que llegue el resto en conciencia. Esto sobre todo sucede primero por orden sincrónico. Hay un desorden planetario y vos tenés el orden, bueno, se te van a dar las circunstancias para que puedas comunicar el orden que alcanzaste. Entonces, eso le va a pasar a seres que están en mejoras en diferentes áreas. No hay un nuevo humano completo en el proyecto Tierra, sino que está el paquete repartido y dividido en muchos seres. No hay un humano que tenga toda la información, más todos los humanos tienen acceso a toda la información, más no todos los humanos están comunicándose con esa información. Y es una decisión, no hay que ser ni especial, ni es difícil, ni nada, es una decisión evolutiva. Entonces, en el esplendor de las nuevas estructuras, que es un video que tengo grabado en el canal de YouTube de Inteligencia Orgánica del Origen, cuenta algunas series de sincronías que se fueron dando. Es decir, que el humano que tiene información no es que tiene que hacer fuerza o mover o por esfuerzo va a hacer algo, sino que se le presentan las circunstancias de manera suave y vienen hacia uno las circunstancias porque uno está en el campo magnético. El campo magnético atrae esas puertas de posibilidad según los cambios de refinamiento evolutivo que vaya haciendo. Bien, bueno, esa es la información que quería dar de hoy. La información cristalina, entonces, es una nueva forma de comunicarnos con nosotros mismos, con el proyecto Tierra, con el resto de los seres y con nuestro origen. El humano cristal también habla de transparencia en cuanto a lo que les estaba contando del film que se le saca al espejo. Ese film se va cuando el humano tiene cierta comprensión de cómo operamos. Em, entonces se quita el film del espejo. Entonces ya no es todo lo que me sucede me espeja, sino que eso tiene opera así matemáticamente cuando el humano tiene cierta programación instalada. Cuando el humano en la ingeniería de programación humana termina de completar tal paquete, se le quita el film ese al espejo y se ve lo que hay del otro lado, ¿sí? Bien, esa es la nueva forma de comunicación también entre los seres y entre poder ver también las circunstancias, ver las circunstancias y los sucesos. Y bueno, la velocidad también de procesamiento de la reprogramación es que hoy yo soy una persona, mañana me levanto y soy otra, porque hoy reprogramé 100 programas a otra velocidad, versus a mi yo de hace 3 años atrás, que para reprogramar 2 programas estaba 3 meses o 2 años. Entonces ahora es otra historia. Yo no me acuerdo ni lo que dije ayer y no me interesa lo que opiné ayer, pero me dormí, me olvidé de todo. O sea, desde hoy para adelante, ahora para adelante, y no me acuerdo ni hace 2 minutos que estaba diciendo y no me interesa. Sino que también la velocidad que toma lo cristalino es muy del presente hacia adelante. Em, Porque sabe agradecer el pasado y sabe administrar, si administro el momento presente, no tengo necesidad de guardarme cosas en la mochila.
porque es como que voy rindiendo en el momento. Si yo tengo 80.000 cosas del pasado no resueltas, y sí, ahí no puedo no mirar para atrás ni para adelante. Em, Sino que miré tan y aprecié tan el pasado que me puedo dar el lujo de estar libre mirando para adelante. Entonces también tiene que ver con la libertad humana, pero es la responsabilidad de refinamiento, no como el Alzheimer, que me olvido de todo porque la pasé para la miércoles, entonces a determinada edad pierdo la memoria y porque no pude tolerar el juego, la memoria del juego. Entonces, todas las enfermedades, así como las de osteoporosis, son los excesos de fuerza, el desgaste en sostener las estructuras. Entonces los huesos llegan desahuciados a tal edad. Por eso es una expresión de de la etapa de supervivencia y de los sistemas creados por los humanos. Las patologías no son normales ni naturales. Entonces, ni hablar tampoco de los químicos que consumimos, ni de las estructuras que hemos creado hasta ahora. Pero no lo hago de manera, estoy diferenciando de manera quejosa. Yo soy todo eso, yo fui todas esas formas del humano en supervivencia. Y gracias a que yo no juzgo y yo soy toda esa información, yo puedo acceder a toda la información. Si yo me creyera superior, ay, qué mal, mira lo que hacen estos humanos. No acceso al banco de datos compartido. Eso no es código de igualdad. Entonces, la forma ignorante de manejarnos es la tecnología que vamos a tener disponible. A mayor inteligencia, desarrollo en el ambiente aplicada, aumentan los atributos que se activan. ¿Sí? ¿Quiénes son los administradores de nuestros propios códigos? Nosotros mismos. Bien, entonces, ahora sí vamos a hacer un recreito de 5 minutos, pueden tomar agua, si tienen la posibilidad de poner los pies en el césped o en la tierra para equilibrar cargas. Eh, Volvemos en 5 minutos para hacer un breve ejercicio de sintonización con la decisión de tomar la actualización de la comunicación cristalina, que no quiere decir que mañana nos despertamos y ya nos comunicamos cristalinamente, sino que se inicia a atomizar la recreación de la realidad o toda la información necesaria que precisemos de experiencia para refinar nuestra programación. No es, ay, sí, me activó los códigos. No, no estoy activando a nadie. Se están activando ustedes solo tomando la decisión, sintiendo el llamado, apretan el clic, comunicación cristalina, nos sintonizamos todos juntos y cada uno se descarga la aplicación compartida, porque es pedís y lo tenés. Pero no es que mañana yo me levanto con comunicación cristalina y ustedes, no es una venta de merchandising New Age malentendida. Y no es que reciben los códigos gracias a mí, reciben los códigos gracias a ustedes que sincronizaron esta situación. Y gracias, yo me agradezco a mí misma, eh, nos agradezco este encuentro a todos y ustedes se agradecen a ustedes mismos y son ustedes los gestores de sus actualizaciones. Entonces, eh, paciencia con cómo estamos manejando la información, porque esta multidimensión, así en estos niveles, no se había habilitado nunca en superficie Tierra. Siempre tomen con pinzas toda la información y pásenla por la visión origen. ¿Esto es información de diseño o no es información de diseño? Entonces ahí cuando ponen en evaluación cualquier circunstancia, cualquier información que les llega, toda información que dé miedo o haga de pensar de que la creación podría ser tan nefasta como crear un monstruo invisible que me chupa la energía y que yo no tengo forma de administrarlo, como muchos están diciendo, el reptiliano te viene y te chupa el cuello y no sé qué otra zaranda de cosas. O sea, para eso Dios le agarra y le crea una maquinita de comidita expendedora al reptiliano, lo sienta en otro lugar y le da de comer. O sea, es un cuento de pequeño de 2 años esas pelotudeces que están diciendo. ¿Cómo el origen sería tal? No, hay otra forma de leer esa información. Que es que si yo le veo un etérico, un reptiliano, a alguien parado, pero si lo veo un etérico, es porque esa persona en su vida real
en su trabajo que tiene diseño de la raza conductual, de la raza reptil, ¿cuál análisis puedo hacer con un biólogo, genetista, analizando la conducta en común que tienen los reptiles en la Tierra, los reptiles normales, que se fractaliza con los reptiles estelares, o al fractal tenemos en el cuerpo? Entonces vos estás respondiendo a un trabajo que tiene características de diseño con tendencia reptiloide, entonces en etérico, cuando activo la visión cristalina, se te ve como error un reptil gigante. Estás respondiendo a muchos programas reptiloides, sos esclavo de esos programas, pero no quiere decir que hay un reptil parado adelante, y eso es lo que están diciendo. Entonces la gente, no solo que tiene conflicto en la realidad, sino que tiene conflicto con la gente que activó la multidimensión, que está leyendo nefastamente los programas. Entonces, también ser cuidadosos con la información es cuidarnos a todos. Todo lo que sea información de diseño real de origen no puede generar miedo. Y hay muchos que están lucrando con interpretar mal la información y dicen, ay, te va a comer el reptil, vení, pagame que te enseño cómo haces para que no te coma. Sin palabras. Bueno, vamos al recreito, ahora sí, son 4:20 en Argentina, 4:25, volvemos y hacemos la sintonización. Gracias. Bien, ahora sí vamos volviendo para hacer la sintonización con la actualización, cada uno desde su propia voluntad, desde sus propias antenas biológicas de acceso a información por derecho de diseño en esta etapa, desde sus propias voluntades van a decidir con intención recepcionar códigos de actualización cristalina, comunicación cristalina. Vamos a ir hacia adentro, vamos a hacer la operatoria de siempre de IO, que es sobreoxigenar y biorelajar muscularmente. Pónganse en una posición que les quede cómoda, sin cruzar piernas ni brazos. Me vuelven a confirmar si se escucha bien. Para los que van a ver la grabación luego, me escriben un mensajito si se escucha bien o no en el chat. Viendo. Bueno, estuvo buena la charla de hoy. Es como me vino después, bromeábamos, estamos acá con una compañera de labor, la difamación del origen, la difamación del sentido del diseño. Re gracioso. El chisme del origen, chisme evolutivo, el chisme de la información evolutiva, pero bueno, no me río siendo exenta habiendo estado siempre exenta de ello, sino que eh, he navegado por ello y entonces, bueno, en esta instancia, y lo que garantiza que es camino es la progresiva activación de nuevos atributos genéticos. Entonces la genética aplaude la evolución, por lo cual va el mismo sistema de inteligencia orgánica que va mejorando nuestra tecnología. Aivir nos confirma que está bien el audio, perfecto. Bueno, vamos allá. Así es, creo que los españoles dicen vamos allá. Bueno, voy a apagar mi imagen, así también me hago mi viajecito hacia adentro. Bien, vamos a respirar todos profundo, a inducir los dos comandos que conocemos, que es sobreoxigenación biológica, imaginándonos que con cada inhalación sobreoxigenamos nuestro cuerpo y no solo que inhalamos por la nariz, sino que abrimos permeancia en toda nuestra piel, como si recepcionáramos oxígeno directamente por nuestra piel y por todas nuestras células. Información, dato, luz. Relajamos y recorremos con la conciencia todo nuestro cuerpo a ver si hay algún lugar incómodo o si hay alguna tendencia
desequilibrada de posición de espalda y la retornamos al equilibrio. Podemos sentir hacer los hombros hacia atrás y hacia abajo, porque la antena se siente cómoda y se sintoniza cuando estamos en equilibrio con nuestra espalda, nuestra columna. Tal cual una antena creada por el humano que si la movemos del lugar no toma el dial, si está en una dirección desatinada no toma el dial. Bueno, nuestro cuerpo como antena. Por eso es tan importante los ejercicios de rectificación de columna, de posiciones. Respiramos profundo. Y ahora vamos a ejercer la comunicación celular, tomando conciencia de cada una de las células que componen nuestro cuerpo, que nos constituye, y cada célula sabe quién es, dónde tiene que estar, qué tiene que hacer. Y gracias a esa inteligencia orgánica que portan nuestras células y a esa identidad definida y función, les agradecemos a cada una de nuestras células que podemos estar disfrutando de esta experiencia material en el proyecto Tierra, que unifica 3 direcciones, que son la dirección mental, la dirección espiritual y la dirección material. Todo aquello que da fruto en el proyecto Tierra es algo que converge en el orden mental, orden espiritual, orden material. No estamos en una experiencia solo espiritual, existen otros diseños. Entonces todo ese equilibrio de exceso espiritual trae distorsiones del hemisferio femenino. Tampoco estamos en una experiencia meramente mental. Todo ese equilibrio trae distorsión de las estructuras de creencia y de la constitución de información no real o memorias. Y el juez es la materia, es el mundo material, porque es una constante de refinamiento espiritual que si es transferido al orden mental, se constituye, se cuantifica y cualifica en nuestra materia, por lo cual es un proceso, es un ordenamiento de información, una reconstitución de información constante. Respiramos profundo. Recibimos en todas nuestras células la frecuencia verde esmeralda con cristales e informamos a las células que estamos listos para recepcionar las actualizaciones de la comunicación cristalina, del vigor cristalino, que pone límites ante lo que es y lo que no es. Y que con la activación de la conciencia de nuestra antena que absorbe la pedagogía constante de cada desafío y no se posiciona ni por encima con soberbia ni por debajo como víctima del proyecto, sino que se pone a la par del proyecto, en el mismo eje. Yo soy la creación. Y activa no solo el yo soy, que es hemisferio masculino, sino el nosotros somos, que es hemisferio femenino. Tenemos la concepción de lo finito, de lo caracterizable en casilleros, de lo cuantificable en matemáticas. La espiritualidad es matemática. La logización, la comprensión, y que muchos excedidos espirituales avalan el cese mental como si fuese un mal diseño. Cuando existe la mente divina,
que acumula y cubica todo aquello que constituye al nuevo humano y descarta todo aquello que no es. Y nuestro hemisferio espiritual, sensorial, el de la intuición, el del arte de crear sin preconceptos, el acto creativo, neófito o inmaculado, y que también puede estar en desequilibrio cuando hay circunstancias que instruimos y circunstancias que no. Y podríamos asociar el hemisferio masculino a la instrucción, el hemisferio femenino a la intuición, y en el medio, cuando se conjuga, aparece la palabra instruir, que es constituir aquello que pertenece a la raza humana como evolución, que son las pesquisas genéticas de síntesis, cuales nuevas generaciones y ahora los nuevos niños ya nacen con esa síntesis de supervivencia alcanzada y vienen con otras instancias de desafío nuevas. Respiramos profundo. Ahora vamos a ir a nuestro chakra garganta, a ese centro de programación, a recibir la codificación de actualización de la comunicación cristalina, una nueva forma de comunicarnos con nosotros mismos, con el resto de los seres, con el ambiente, con el proyecto Tierra, y una nueva forma de comunicarnos con el origen, una nueva forma de nutrición, de emisión y de recepción de información y de procesamiento. Respiramos profundo y vamos a ver una frecuencia azul zafiro, azul oceánico, azul profundo, y se va a conectar con nuestro sistema de glándula timo, una frecuencia turquesa, agua marina, blanco diamantino iridiscente, plateado, para refinar nuestro procesador de comprensión. A mayor inteligencia, mayor disfrute también. Y ahora vamos al cardíaco. A mayor valor, que es mayor magnetismo, que es mayor nivel de amor por la creación. Por eso el timo está entre el centro de amor y el centro de comunicación. Respiramos profundo. Ahora vamos a ir a nuestro centro cerebral. Con el concepto instruir, donde ya no hay tanta necesidad de racionalizar, ni de acumular información, sino más bien de circular información. Respiramos profundo. Y ahora vamos a ir a nuestro centro de plexo solar, que es nuestra acción, nuestra forma de vincularnos, de enlazar, de procesar los enlaces con otros seres, es la forma de nutrirnos. Por eso en el plexo solar están agrupados la mayoría de los órganos de procesamiento de alimentación, que fractalmente refiere a cuál es nuestra capacidad de procesamiento de existencia en el planeta Tierra, cuánto nos nutre la vida humana.
Y si sabemos excretar lo que no sirve y lo que no es, o nos quedamos con resentimientos, con enojos, con memorias, ahí empieza a fallar el intestino, la permeancia intestinal, y ahí vienen todos los factores de conflictos orgánicos de esa índole. Entonces, saber comunicarnos es saber nutrirnos, saber procesar y saber excretar. 3 puntos, que también son funciones celulares. La célula permea, fluye y secreta, excreta. Respiramos profundo. Vamos a recordar todas nuestras glándulas, que son los jueces de síntesis química de nuestra capacidad de procesar información. Hay un apartado antiguo de varios años donde explicamos las glándulas como jueces, en un videíto que se llama El nuevo cableado. Vamos a visualizar nuestro nuevo cableado humano. Lo vamos a bañar de turquesa, agua marina, cian, azul. Este nuevo cableado disponible que va tomando luz y va formando hebras en la medida que vamos evolucionando en comprensión de diseño, en entendimiento, en frecuencia, en benevolencia hacia nosotros mismos, hacia el entorno. Seguimos respirando profundo y vamos a recibir una aurora color rosa, rosa clarita, con blanco, que nos asienta en amorosidad, y el blanco de administración. Ahora vamos a ir a nuestros órganos reproductores que sintetizan nuestra fórmula, nuestra forma de generar, de crear. Úteros, próstata, más receptores con la frecuencia naranja, blanco, carmín, nácar, frecuencia blanco diamantino. Respiramos profundo. La frecuencia coral. Y alineamos nuestra forma de crear en el proyecto Tierra a la máxima forma de conciencia alcanzada por el colectivo humano hasta ahora, desde ese banco de datos de genética compartida, y así simplemente es. Gracias, gracias, gracias. Sellamos nuestros campos con la frecuencia azul zafiro y un blanco perlado. Inducimos ahora nuestro campo electromagnético que retome el tamaño normal para realizar las actividades cotidianas de manera consciente y enraizada. Siendo las 4:44 Argentina, damos por finalizada la conexión, vamos volviendo, nos reenlazamos a nuestra conciencia espacio-temporal, Tierra, enlazamos a nosotros mismos, al proyecto, al resto de los seres, desde nuestro presente. 25 de mayo del 2025, para este calendario, en los otros calendarios existentes, vamos volviendo y damos por finalizada la transmisión. Gracias, gracias,